All kind of people are approached by beings of tremendous light, but that doesn't mean that they're quote unquote good. We have to change. Estamos rodeados por un mundo espiritual invisible, lleno de una amplia gama de seres espirituales. Estos seres están en conexión constante con nosotros. A lo largo de cada día, estos seres influyen en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. La persona promedio es completamente inconsciente de este mundo oculto que guía y afecta profundamente cada parte de nuestras vidas. Cada persona en el camino espiritual debe aprender sobre estos seres espirituales y de su profunda influencia sobre nosotros. Las grandes tradiciones espirituales entrenan a sus iniciados para desarrollar una clara percepción de estos seres y habilidades esenciales para discernir entre los diferentes tipos de seres y sus influencias. Este conocimiento sagrado es considerado tabú e incluso está absolutamente prohibido en muchos sistemas modernos. Sin embargo, en este poderoso video te compartiré enseñanzas recogidas de múltiples tradiciones, así como las 3 etapas esenciales del discernimiento espiritual, que te permitirán sacar el mayor provecho de la conexión con seres para mejorar tu salud mental y física. La conciencia y enseñanzas modernas cada vez más giran en torno al pensamiento racional, es decir, las funciones controladas por el hemisferio izquierdo del cerebro. Asimismo, se ha ido descartando en los sistemas modernos los misterios relacionados con la parte espiritual del ser humano, el conectarse con seres y fuerzas espirituales, ya que lo consideran perjudicial o magia negra, hasta incluso prohibirlo por completo. También es posible que ciertas escuelas señalen que los seres angélicos no existen, que son proyecciones mentales y no debemos preocuparnos por ellos. No obstante, en algunas tradiciones de países como la antigua Roma, Alemania, Irlanda, Inglaterra, España, se habla de la creación de seres angelicales elementales, los cuales pueden tener un gran impacto sobre nuestra forma de experimentar el mundo. Así que se les enseña a las personas bajo un sistema en el cual aprenden sobre la creación de estos seres elementales, así como sobre desarrollo espiritual. Entrenamiento meditativo para que pueda haber un equilibrio entre la meditación receptiva y la meditación activa. Por medio de estas prácticas logran ejercitar tanto el lado espiritual o creativo como el lado racional del cerebro, es decir, el hemisferio derecho y el izquierdo respectivamente. Estos dos poderes mentales opuestos son ambos absolutamente esenciales, pero el problema es que a la gente usualmente solo le enseñan a desarrollar un lado. Es por ello que debemos aprender y aplicar en nuestras vidas las ventajas de la meditación, tanto receptiva como creativa. Developing the receptive meditation, where you can clear the mind and perceive what's actually empirically in front of you instead of constantly projecting stuff out, allows you to perceive spiritual realities as they actually are without contaminating them with our own projections. So that's essential. However, the other side is also essential, because what the creative visualization does is it allows us to take action with the mind power. It allows us to craft or create things with the mind power. Pero si desarrollaras solo ese lado, no sabrías si lo que estás percibiendo espiritualmente está realmente presente o es una proyección creada por ti mismo. Por lo tanto, las escuelas receptivas desarrollan la capacidad de despejar la mente y ver lo que está realmente presente de forma objetiva, pero puede que no desarrollen la capacidad de pasar a la acción. Y las escuelas que se inclinan al lado creativo desarrollan la capacidad de actuar, pero puede que no sea capaz de ver lo que está empíricamente presente, por lo que es importante manejar ambos aspectos en nuestras vidas. Así que es totalmente posible para nosotros crear nuestra propia proyección elemental de un ser angélico, y podemos ver ilustraciones de ello en algunas obras medievales clásicas, como en la que se aprecian 4 arcángeles rodeando a la persona que los creó usando la meditación, siempre manteniéndonos conscientes de que esta práctica no involucra arcángeles reales, los cuales son seres que están mucho más allá de nosotros, sino que creamos elementales de los arcángeles. Y cada ser humano es capaz de hacer esto, lo hacemos siempre aunque no nos demos cuenta, así que lo que a menudo denominamos abstractamente a las formas de pensamiento, están en realidad conectadas a un nivel más profundo con estos seres elementales, pero que no tienen el mismo poder que los arcángeles pertenecientes a las jerarquías superiores o divinas. Y una forma en que a veces generamos seres elementales particularmente creados por la mente es a través del centro del tercer ojo. Podemos ver esto ilustrado en la mitología clásica, como por ejemplo seres que nacen de la frente de Zeus, lo cual es en realidad una ilustración de la iniciación de la conciencia de la creación de un ser elemental.
Todos los seres humanos lo hacen, pero la diferencia es si sabes que lo estás haciendo o no, y cuál es la cualidad de ese ser. Ahora bien, estos elementales autogenerados pueden afectarnos negativamente si tienen una forma negativa, e incluso podrían llegar a afectar a otras personas que nos rodean. Desde una perspectiva esotérica se sabe desde hace miles de años que los seres angelicales de otras personas también pueden afectarnos. Por ejemplo, si estás en una relación con una persona tóxica, sus seres elementales generados pueden afectarnos rápidamente y podríamos desarrollar problemas psicológicos como la neurosis. Asimismo, durante la infancia solemos ser muy susceptibles a esto, por lo que si unos padres en desequilibrio están constantemente creando seres elementales con sus pensamientos y emociones negativas, terminarán perjudicando el desarrollo complejo psicológico del niño, lo cual hará que a la larga empiecen a generar seres elementales de la misma cualidad. Ahora, para poder beneficiarnos correctamente de estos seres, debemos tener en cuenta las 3 etapas esenciales de discernimiento espiritual. La primera etapa consiste en diferenciar tu mente consciente, tu yo reactivo, tu mente reactiva. Es necesario empezar a reconocer cuándo estás realmente plenamente consciente y tienes libre albedrío, así como las veces que te has dejado llevar por factores externos y desencadenan un estado mental reactivo que hace que actúes de manera perjudicial. Puedes preguntarte a ti mismo, ¿cuándo estoy en un estado mental reactivo y actuando según mis patrones perjudiciales? Y cuando soy plenamente consciente de actuar adecuadamente, ya que en ciertas situaciones, como por ejemplo una discusión con tu pareja, pueden salirse de tus manos y actuar impulsivamente, o puedes ser consciente de tus acciones y optar por una manera más hábil de responder. Así que en esta etapa debes permanecer alerta, observar tus acciones, no dejarte llevar por el tono de voz de alguien o por lo que ocurre en tu entorno, y en cambio actuar de forma racional. Todo el mundo puede y necesita hacer eso, por medio de cosas como la autoayuda, la autoconciencia y el autoanálisis. La segunda etapa tiene que ver con diferenciar nuestra mente consciente, o en otras palabras, nuestra autogeneración de conciencia, el pensar, el sentir y el querer, de los impulsos que provienen de seres espirituales externos. Con esto buscamos volvernos conscientes de cuánto proviene de la influencia de seres externos, ajenos a nosotros. Y hazte preguntas como, ¿soy yo el que genera ese pensamiento, sentimiento o acción? ¿O vino de algo externo que influye en mí? Por último, en la tercera etapa, queremos saber cuál es la naturaleza esencial del ser espiritual externo que actualmente está afectando tu vida interna. Y así, siendo capaces de diferenciar lo que generaste de lo que viene del exterior, lo que normalmente se hace a través de prácticas meditativas particulares, entonces tendremos que diferenciar qué tipos de seres nos están afectando, pues hay tantos seres buenos, así como otros en los cuales no deberíamos confiar. Asimismo, podría tratarse de un ser jerárquico, un ser de naturaleza elemental que viene de seres jerárquicos o un ser de naturaleza elemental que nosotros generamos o generado por otra persona. Ahora bien, las etapas 2 y 3 solo deben ser emprendidas por personas que tienen un suficiente nivel de estructura espiritual y son bastante estables internamente. Porque una de las cosas que sucede a todos en el camino de iniciación es que empiezas a darte cuenta de que una gran parte de nuestra vida interna no es conscientemente autogenerada. Así que ser consciente de que muchos de tus pensamientos internos, sentimientos y acciones están siendo desencadenados en ti por un ser externo y no por ti mismo es extremadamente desestabilizador. Pero esta es una parte central del trabajo de iniciación espiritual. Es extremadamente importante el diferenciar estos seres. Sin embargo, uno de los problemas de la metafísica moderna es que la diferenciación de seres espirituales fue simplificada y pasó a solamente tomar 2 tipos. There's the good beings, there's the bad beings. Good beings are light, bad beings are dark. That's not enough to differentiate. All kind of people are approached by beings of tremendous light, but that doesn't mean that they're quote-unquote good. We have to change our thoughts about this whole good-bad dichotomy into something that has to do with actual balance. And that means a minimum 3-fold differentiation. Esto es lo que vemos en todas estas tradiciones clásicas. Por ejemplo, en la tradición cabalística judía, donde nos muestran el árbol de la vida, en el cual está el pilar del medio, que es el único que llega hasta arriba a la copa y hasta abajo a la tierra o base. Luego hay 2 pilares laterales que no saben ni bajan del todo. Uno es el pilar de la misericordia y el otro es el pilar de la severidad, que son 2 polaridades opuestas, pero el equilibrio está en el centro. Asimismo, existe un concepto similar con el camino del medio de los tibetanos, pues no se puede lograr nada beneficioso en el mundo siendo parte de un extremo o del otro. Siempre hay que tomar el camino del medio.
Y esto es necesario ya que nos encontraremos de dos polaridades opuestas, como los seres de intensa luz, pero esta es cegadora y distorsiona nuestra visión del mundo. Estos pueden llevarnos a etapas de ilusión espiritual y no necesariamente a realidades espirituales de percepción directa. Pero el otro lado más oscuro es de seres conectados a la materia que tratan de hacernos creer que el espíritu ni siquiera existe, o si creemos que existe, entonces tratan de convencernos de adoptar un tipo de espiritualidad que básicamente se convierten en magia negra y en la manipulación de fuerzas espirituales con fines perjudiciales. Estas dos polaridades opuestas también se muestran en la tradición cristiana, con los dos ladrones crucificados a cada lado de Cristo. Uno inclina la cabeza hacia Cristo y dice: «Llévame contigo al reino de tu Padre». Y Cristo dice: «Estarás conmigo en el reino de mi Padre esta noche». En cambio, el otro ladrón voltea la cara en dirección contraria a Cristo y le rechaza. Hay dos polaridades opuestas aquí. Ambos son ladrones, y de hecho el ladrón que se vuelve hacia Cristo sigue aceptando que ha hecho algo de naturaleza perjudicial. Así que todas estas cosas están representando la misma realidad básica. Ahora bien, una de las únicas formas de enseñanza espiritual moderna que realmente ha llegado a un gran número de personas y que tiene esto claramente representado es la obra de Rudolf Steiner, quien lo deja totalmente claro cuando habla de estas dos fuerzas opuestas, usando ciertos términos clásicos. Para la polaridad desequilibrada hacia el lado espiritual se refiere como los seres luciféricos, porque Lucifer significa literalmente portador de luz, y entonces el otro lado se refiere como seres arimánicos, porque Arimán era el término para un ser oscuro de la tierra y el materialismo, en la tradición zoroastriana persa. En el aspecto más simple, podemos imaginarnos a las entidades luciféricas como portadoras de aquellas fuerzas que notamos dentro de nosotros cuando nos embarga la tendencia hacia lo fantástico o hacia la exaltación. Es decir, hablando en imágenes, cuando nuestro ser quiere salirse de sí mismo, rebasar los límites de la cabeza. En cambio, los seres arimánicos intentan ocultar esta revelación. No se esfuerzan en absoluto por conseguir que los humanos sean particularmente espirituales, sino que más bien pretenden apagar en él la conciencia de su propia espiritualidad. Se empeñan en infundirle la convicción de que no es más que un animal desarrollado, es decir, un animal racional. Únicamente ahora estamos experimentando la época en la que una teoría o una ciencia, por medio de la conciencia, despoja al ser humano de su divinidad, de su conciencia de lo divino. Por ello, los seres arimánicos se esfuerzan por propagar enseñanzas que ocultan el origen divino o espiritual del ser humano. Hoy en día, al mantener una simple dicotomía de dos tipos de seres espirituales, las personas suelen dejar entrar en sus vidas solo a aquellos seres de luz, pensando que son completamente beneficiosos y sin saber que son de naturaleza luciférica. Pero de hecho, en el camino espiritual, ambos tipos de seres se conectarán con nosotros y nos influenciarán todo el tiempo. Es por ello que necesitamos desarrollar la capacidad de diferenciar estos dos tipos diferentes de fuerzas y los seres del pilar del medio con los que queremos conectar. En la tradición rosacruciana se les llama los seres crísticos, porque Cristo es como el arquetipo del pilar intermedio, como también podemos observar en el Vesica de Piscis, el equilibrio perfecto entre los dos círculos polarizados. En el judaísmo, el cristianismo y el islamismo también se les llama seres micaélicos, porque el arcángel Micael, también llamado Miguel, es un ser espiritual al que se hace más referencia en el texto de las tres tradiciones monoteístas aparte de Dios. Este es un arcángel de muy alto nivel, con esa fuerza en particular de mantener el equilibrio. Debemos juntar todo esto en un entendimiento coherente si vamos a estar tratando con seres espirituales. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.